Muy bien. Damos gracias al Señor. Bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey. Este domingo 5 de julio, en que estamos meditando en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, y que lleva por título Modo Ser versus Modo Hacer. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de entrar a algún sitio en especial, a una entidad del gobierno, o a un supermercado, o algún lugar donde usted nota que ya se le fue la señal del teléfono, ¿no? Entonces, de repente usted está con alguien y le pregunta: ¿tú tienes wifi? Porque yo no tengo wifi, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en otro espacio donde la señal que está en el aire ya no entra. Lo mismo pasa cuando usted entra a un avión y la señal de su celular ya no entra. Y usted tiene que poner en su celular, marcar algo que se llama modo avión. Y cuando usted le pone modo avión, entonces todas las señales comienzan a salir en su celular, ¿no? Entonces, de la misma manera, usted, para tener una comunión con Dios, usted tiene que tener el wifi celestial. ¿Okay? Quizás puede preguntarle al que está a su lado: ¿tienes wifi? ¿Tienes wifi espiritual? ¿Tienes el wifi celestial o no lo tienes, no? Entonces, hoy día vamos a ver si estamos no en modo avión o en modo terrestre, sino vamos a ver si estamos en modo ser o en modo hacer. Porque desde que nosotros abrimos los ojos, lo primero que nosotros hacemos es ver qué es lo que tenemos que hacer hoy día. Y a veces tenemos que hacer tantas cosas que salimos corriendo porque pensamos que el tiempo no nos va a alcanzar para hacer todas las cosas que tenemos en todo el día largo, y así se nos pasa un día, una semana, un mes, años de vida, y podemos ir corriendo de un lado para otro y no tener una comunión realmente permanente con Dios. ¿Okay? Así que hoy día vamos a ver qué cosa es estar en modo ser con Dios y en modo hacer. Hacer cosas para Dios no significa que tú tengas una relación con Dios. Significa simplemente que tú estás ocupado. ¿Okay? Pero si usted a ese hacer le agrega el tener comunión con Dios, el ser un hijo de Dios, entonces se completa el paquete en el cual usted hace con sentido, con propósito, y mientras usted hace, Dios lo va haciendo entrar en sentido de cómo puede seguir adelante. En el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, que hemos leído, nosotros vemos a la historia de un rey muy famoso, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, que es el rey Salomón. Salomón es conocido, ¿por qué? ¿Por qué es conocido Salomón? Por su sabiduría, ¿no es cierto? Algunos dicen que fue el hombre más sabio que hubo en el mundo, en la historia. Muchos reyes y reinas de otros lugares contemporáneos a Salomón venían a visitarlo para ver su fama, su sabiduría, cómo edificó palacios, jardines, cómo tenía a sus sirvientes, a sus empleados. Y en cada cosa y palabra, escritos que él decía y proclamaba, él iba extendiendo lo que Dios le iba enseñando a través de la vida. Ahora vemos qué es lo que pasa cuando su padre David muere, y entonces por herencia, como hijo mayor, él tenía que agarrar el reino. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, leamos nuestras Biblias, por favor. Dice que cuando Salomón tenía que tomar el reino, ¿quién se le apareció a Salomón? Dice el versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, ¿qué cosa? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Muy bien, te hago una pregunta: ¿qué cosa harías tú si Dios se te aparece así imaginariamente? No vamos a ponernos ahí en ese caso. ¿Qué te aparece Dios? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pedirías tú? Yo creo que un montón de gente lo primero que pediría: una casa, plata, ¿no? Cámbiame la cara, hazme más joven. ¿Cuántas cosas pedirías tú, no? Arregla mi situación, lo que sea, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa pidió este joven que estaba tomando este reino? Miren lo que dice en el versículo 7. Dice: Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre, y yo soy
joven. Y dice, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio del pueblo al cual escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir entre lo malo y lo bueno. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Muy bien. Vamos a ver una más, hermana Biblia, por favor. Decíamos que en el contexto, David deja el trono del pueblo a su hijo Salomón. El pueblo de Israel está compuesto por ¿cuántas tribus? ¿Cuántas? 12. No escucho. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? 12 tribus. ¿Ok? No les pido que me digan cuáles son porque no quiero que queden mal delante de los hermanos del YouTube. 12 tribus. ¿Ok? Ahora, este hombre que toma este pueblo que se llamaba Israel, se llamó Salomón. La palabra Salomón significa pacífico. Y nosotros vemos que realmente él, de acuerdo a su nombre, él actuó, porque todo el tiempo que estuvo Salomón como rey en Israel, nunca tuvo guerras. Fue un tiempo de continua paz. Ahora, en Israel se había hecho un censo antes, y el censo de la gente que vivía en Israel, miren hermanos, que estamos hablando hace más de 2000 y algo años atrás. Ahí dice que era 1.300.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Así que estamos hablando de un hombre que tenía que decidir. Le tocaba la tarea a Salomón. No tenía comunicaciones, no había televisión, no había medio de comunicación social. Y él tenía que transmitir en un pueblo que no tenía electricidad, no tenía agua potable, no tenía transporte. Allí tenía que transmitir sus leyes a más de 2 millones de personas. ¿Fácil o difícil? Muy difícil. ¿Cómo haces para comunicarte con tanta gente, que sepan lo que tú quieres y que te obedezcan y que vivan en armonía entre todos? 2 millones de personas. Entonces, este era el rey del cual nosotros estamos hablando. Entonces, hermanos, hay que diferenciar algo. Salomón había sido criado en lo más alto en ese tiempo de la realeza del gobierno, ¿no? Entonces, Salomón había sido criado, ¿ok? Con plato de oro, ¿no? Entonces tenía tacita de oro, cucharita de oro, ¿no es cierto? Tenía todo, tenía su librito de oro. Había sido, creo que, criado con consejeros, reyes, gobernantes, sabios. Entonces Salomón llega hasta ahí totalmente instruido. Como hijo mayor, se sabía que cuando muere el padre, él era el que iba a tomar el control después, ¿okay? Pero Salomón, a pesar de eso, Salomón se da cuenta de algo. Salomón se da cuenta que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. Ser instruido no es lo mismo que ser sabio. ¿Okay? Usted puede tener mucho conocimiento acerca de leyes, de temas, de tecnología, de gobierno, de economía, de administración, de lo que sea, de algún tema en especial, geología, geografía, historia, botánica. Usted puede ser muy instruido y tener un desastre en su casa. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. El sabio es la persona que no solamente conoce, sino que sabe en qué momento hacer, en qué momento no hacer, y la forma en que debe dirigir su vida de acuerdo a las circunstancias. Uno más, por favor, Juliet. El primer principio que nosotros podemos encontrar aquí es Salomón. Cuando nosotros buscamos a Dios, lo encontramos. ¿Okay? Te repito, cuando usted busca a Dios, lo encuentra. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y esa es la invitación que hay para usted. ¿Okay? Dios no es inaccesible. Dios no es una persona que está allí arriba y que usted no puede llegar a Él. Hay una forma, un camino, un puente que usted puede llegar a Él. Pero el puente que usted tiene que tener una cita con Dios ya está establecido. Usted no puede llegar a una agencia del gobierno, llegar a la hora que quiere, en el día que quiere, vestido como usted quiere y hacer lo que usted quiere. Usted tiene que pedir una cita. Usted tiene que ir al lugar que le indican y usted tiene que seguir todos los procedimientos que le dan.
recién así usted puede tener una cita cuando usted va a una entidad del gobierno. De la misma manera, para buscar a Dios, usted tiene que buscar la forma en que usted puede llegar a Él. Y la forma en que usted puede llegar a Él es a través de un formato que Dios ha establecido. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos llegar a Él. Salomón dice que viendo la inmensidad de la tarea, imitó la fe de su padre, buscó al Dios de su padre. Dice el Primera de Reyes que Salomón dijo, amo a Jehová, ¿no? Y entonces nosotros vemos que eso significa prefirió seguir a Dios antes que seguir a sus consejeros, antes que seguir a las personas que estaban alrededor de él. Salomón pudo haber hecho una reunión, una sesión de consejeros, que los tenía. Pudo haber hecho una reunión de sabios, que los tenía. Pudo hacer una reunión de economistas, que los tenía. Pero antes de hablar con el hombre, Salomón prefirió hablar con... Porque él sabía que cuando él buscaba a Dios, él lo iba a encontrar. Salomón decía, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él no era joven para los estándares de la época. Lo que él quería decirles es que él era inexperto. O sea, yo no soy tan experto como lo era mi padre. David había reinado 40 años. La gente estaba acostumbrada a David. La gente sabía quién era su rey. Ahora venía un muchacho y Salomón sabía perfectamente que él no podía calzar de acuerdo a las expectativas de su papá. Y él decía, ¿qué va a pasar cuando la gente me vea a mí y ya no vea a mi papá? ¿Me van a seguir? ¿No me van a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios mío, ayúdame. ¿Ok? Y Salomón lo que le pidió a Dios es sabiduría para el trabajo que tenía que hacer. Tengo mucho trabajo para hacer. Una más, por favor. Entonces, cuando buscamos a Dios, lo encontramos. Hay un principio de la palabra de Dios para usted que quiere comenzar a ser sabio. ¿Okay? Le hago una pregunta. ¿Cuántos son sabios aquí? ¿Okay? ¿Cuántos son sabios aquí? A ver, es difícil, ¿eh? Yo creo que nadie puede parar. Bueno, yo sí soy sabio realmente, ¿no? Bueno, la Biblia dice que el principio, el inicio para nosotros comenzar a ser sabios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? El temor a Jehová. Y temor a Jehová no es tenerle miedo. Cuando la Biblia dice temor a Jehová, es tener respeto a Jehová. Ese es el principio de toda sabiduría. ¿Okay? Tú vas a hacer algo antes de hacer algo. Entonces tú tienes que entender que Dios está presente en cada cosa que vas a hacer. Tú quieres entrar a algún sitio, ¿ok? Antes, cuando uno era más muchacho, o cuando uno no conocía las cosas de Dios, o cuando uno se escapaba de los padres, antes de ir a algún sitio, uno antes de entrar, primero, derecha, no hay nadie. Izquierda, por atrás, no hay nadie. No hay nadie, ¿no? Te metías. Mirabas a todos lados, pero no mirabas arriba. Y el que está arriba todo lo ve. El principio de la sabiduría es saber que todo el tiempo Dios te está viendo. Antes que decidas algo, antes que busques algo. Porque, como vimos en el enunciado, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ok, tú quieres tener relación con Dios, acérquese a Dios, busque a Dios. Okay. Y Dios está dispuesto a recibir a todos los que tienen un corazón sincero. El Evangelio de Juan dice que el Señor Jesucristo una vez se paró delante de la multitud y dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y es una promesa de Dios. Y si usted viene a Dios, Él no te va a echar fuera. Si estás sinceramente buscando a Dios, Él siempre te va a recibir, Él siempre te va a aceptar. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Cuando nosotros le hacemos algo a alguien y después le pedimos perdón, ¿ok? Y a veces, perdóname, ¿qué cosa hace la gente? Perdón. ¿Tú crees que porque me pones esa carita toda, por mí no te perdono? Porque así somos los hombres. Pero Dios no es así. Al que a mí viene, yo no le echo fuera.
Y nosotros tenemos que ser muchas veces a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Y tenemos que recibir a la gente así como nos reciben a nosotros. 2. Cuando honramos a Dios, Él nos honra. Repetimos, cuando honramos a Dios, Él nos honra. Primer principio era, cuando usted busca a Dios, usted lo encuentra. Segundo principio, cuando usted honra a Dios, Él te honra. Servir al pueblo de Dios no era una pérdida de tiempo. Es hacer lo que nadie quiere hacer. Representar a Dios cuando otros duermen, cuando otros compran, cuando otros pasean. Salomón tenía todo el dinero del mundo. Salomón tenía todo el poder del mundo. Él podía habérselo gastado, disfrutado en excesos, en una serie de cosas. Pero él decidió pedir sabiduría. ¿Para qué? Para saber guiar al pueblo de Dios. Vale decir, él tenía un corazón que le gustaba servir a otros. Y te pregunto, ¿cuánto en tu vida hay en el chip de servir a los demás? De repente todos los días estamos preocupados en qué vamos a comer, a dónde vamos a salir, qué podemos comprar, qué oferta hay, qué cosa podemos hacer, pero nos olvidamos de pensar en otro que necesita, otro que recién está empezando en este país, alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que está un poco apartado de las cosas de Dios, y en lugar de rechazarlo, lo que tenemos que hacer es ir a buscarlo y decirle, no importa cómo estás, yo estoy aquí contigo, yo soy tu amigo, y hay una invitación para ti, para que tú sigas buscando de Dios. Ok, entonces en el corazón de Salomón había el deseo muy profundo de honrar a Dios con cada cosa que se hacía. Ok, entonces Dios le dice a Salomón, como tú no me has pedido riquezas, como tú no me has pedido grandezas, y como me has pedido sabiduría, entonces yo te la daré en abundancia, porque cuando usted honra a Dios, Dios lo honra. ¿Ok? La Biblia dice que Salomón escribió Proverbios y los libros de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y asimismo construyó el maravilloso templo de Jerusalén. Eso fue lo que hizo Salomón en toda su obra, y por eso fue conocido. Uno más, por favor. 3. Cuando nosotros buscamos el hacer antes que el ser. ¿Ok? Y aquí vemos el punto negativo de Salomón, queridos hermanos. Salomón tuvo en su corazón hacer muchas cosas para Dios. Pero Salomón se olvidó de algo. Salomón se olvidó de ser. O sea, el trabajo de Salomón era constantemente darle a otros, pensar en otros, dirigir, trabajar, ¿ok? Pero a veces en ese hacer se olvidó de su vida personal. Y esta es una llamada de atención para nosotros, porque muchas veces nosotros desde que nos despertamos estamos pensando en qué necesita mi hijo, qué necesita mi esposo, qué hay que hacer en el trabajo. ¿Y sabes qué es eso? Hacer. Y nos olvidamos de cultivar nuestro corazón, de cultivar nuestra relación con Dios. Solamente estamos pensando que nosotros tenemos que hacer cosas para cumplir todas las responsabilidades que tenemos, y nos olvidamos de ser. Arriba dice, no basta con amar a Dios, hay que demostrarlo cumpliendo los parámetros de su palabra. No basta con saber, hay que aplicar. No es suficiente con sentir cariño o piedad. Esta se debe manifestar con hechos, ¿no? Entonces, acá dice abajo, Salomón quería sabiduría para hacer, pero lamentablemente su sabiduría no fue para hacer. Salomón tomó en poco ser un hombre de Dios. Y si seguimos avanzando una más, nosotros vemos un gran consejo que podemos tener en la vida. No te olvides de Dios en los buenos tiempos, porque Él estuvo contigo cuando todo parecía caerse a pedazos. Y hermanos, nosotros podemos ver cantidad de historias de gente que viene en este país muy sencilla como tú y como yo, sin saber muy bien dónde agarrarse como tú y como yo. Personas que muchas veces no sabíamos muy bien qué era lo que teníamos que hacer para sobresalir en este país, como tú y como yo. Pero una vez que encontramos trabajo, una forma de vivir, una forma de solucionar nuestras necesidades, y ya tenemos un poco enrumbando el camino, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios.
Y comenzamos a pensar, ¿y ahora a dónde voy? ¿Y ahora qué me compro? ¿Y ahora a dónde salgo? Porque me merezco eso, ya sufrí bastante. Ahora me merezco, mi papá sufrió, yo sufrí. Ahora me merezco hacer un montón de cosas que antes no he tenido. No está mal que quieras hacer eso. El problema es cuando dejas de ser una persona que busca a Dios por buscar todo lo que no has tenido en la calle. ¿Se entiende? Muy bien, avanzamos uno, por favor. Entonces la pregunta ¿es mejor ser inteligente o es mejor ser sabio? ¿Es mejor ser sabio? Ahora, esa sabiduría, vamos al primer nivel. Primer nivel, ¿mejor ser inteligente o sabio? Sabio. Segundo nivel, ¿ser sabio para hacer o ser sabio para hacer? Ser sabio para ser. Y nosotros vemos, una más por favor, que hay una sabiduría que Dios nos dice que es de lo alto. Y Santiago capítulo 3, 17 dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Ok? Sin incertidumbre. Incertidumbre es que hoy día estoy, mañana no estoy, Dios está conmigo, hoy no está, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y estamos aquí de un lugar para otro. Y hermanos, ese es el gran problema de los cristianos, que muchas veces nos dejamos guiar por los que sentimos. Y un día estamos en las alturas espirituales y al día siguiente estamos por los suelos. No estamos saltando de aquí para acá, ¿no? Estamos jugando brinca la tablita, ¿no? Por aquí, por allá, por allá. Entonces, la Biblia dice que la sabiduría que viene de Dios es sin incertidumbre, sin dudas. ¿Okay? Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Ahora, lamentablemente, hermanos, este hombre, Salomón, que comenzó bastante bien, con muchos bríos y que hizo muchas cosas para Dios, se preocupó mucho en hacer y no se preocupó mucho en ser. Ok, entonces no importa mucho cómo empieces tu carrera, lo principal es cómo la termines. No importa mucho cómo empieces tu carrera, lo importante es cómo la termines. Dice, Salomón pensó que las bendiciones del Padre le caían automáticamente a él. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 4. Vamos a avanzar unos cuantos capítulos. Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un hombre que tenía la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, pero tuvo en su corazón el hacer muchas cosas, el proyectarse, tener logros en la vida antes de ser un hombre de Dios. Y vamos a ver cómo terminó. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver cómo tristemente termina la historia de Salomón. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, dice, años después, terminando su reinado, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, de Sidón y a las Eteas, gente con las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no te llegues a ellas, ni que ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Con esta pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo, dice, ¿cuántas? 700 reinas, ¿ah? Mira, y 300, y sus mujeres desviaron su. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Miren qué más hizo David, aparte de qué más hizo Salomón, perdón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Seguimos, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab,
Miren lo que hace. Lo hace, ¿sabes dónde? El templo, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Mira. Y le hizo un ídolo a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Esto hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Saben hasta dónde llegó el extremo de Salomón? Salomón, dentro del templo de Jerusalén, que era un templo para adoración a Jehová, allí en ese lugar mandó a hacer un espacio para sacrificios a otros dioses. La pregunta es, ¿cómo un hombre tan inteligente, tan preparado, entonces llegó hasta ese extremo? Y la respuesta quizás la encontramos en esto. Dios no nos ha puesto en este mundo para hacer primeramente. Dios nos ha puesto en este mundo para ser alguien. Y tú por ti solo no puedes ser alguien. Tú solamente puedes ser alguien que influya, trascienda y haga las cosas conforme deben ser si tienes una relación personal con Dios. ¿Cuánto tiempo oras todos los días? Por otro lado, ¿cuánto tiempo trabajas todos los días? Divide el tiempo que oras entre el tiempo que trabajas. Y te vas a dar cuenta que el tiempo que oras es un 0.000000001% de todo tu tiempo que realmente estás consciente. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo vas a comprar a un centro comercial? ¿Okay? ¿Y cuánto tiempo tú vienes y aprendes la palabra de Dios? Y divide esas dos cantidades, esos dos números, y te das cuenta que lo único que nosotros hacemos todos los días es hacer, hacer, hacer y hacer. ¿Okay? Y cuando tú te preocupas por hacer y no te preocupas por ser, entonces nosotros podemos cometer cantidad de errores. ¿Okay? Y te dejas llevar y desviar por amigos, por intereses, por gente que está cerca tuyo, por gente que no te aconseja. Y Salomón se alejó totalmente del consejo. Imagínense ustedes viendo los consejeros de Salomón, que tenía una reina, ¿no? Comenzó con una reina, después dos. Oye, ¿quién es ella? ¿No? Otra reina. Y después entraban tres. ¿Quién es ella? ¿Otra más? Y de ahí entraban 700 reinas, 700 suegras. Imagínense ese hombre cómo vivía. ¿Ok? Entonces, y hermanos, la pregunta es, Salomón, ¿cómo pudo llegar hasta ese punto? De la misma manera que tú y yo, alejándonos de buscar la presencia de Dios. Uno más, por favor. Porque usted puede ser, ¿no?, así de una manera y al poco tiempo después puede ser así de otra manera, ¿no? Y a veces nos comportamos de acuerdo al sitio donde estamos, con quién estamos, de acuerdo a qué celebramos. Y nos olvidamos que Dios nos manda ser y no hacer cosas. Uno más, por favor. Dato curioso de Salomón. Ok, 4 curiosidades de Salomón, ¿no? Primero, pidió sabiduría para gobernar y Dios le dio sabiduría única, riquezas y honras. Punto 2, edificó el primer templo en 7 años. 3, se le atribuyen 3 libros de las Escrituras: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Además de eso, escribió 3000 proverbios y 5000 canciones. ¿Ok? 4, y a pesar de su sabiduría, permitió que la idolatría entrara a su reino. Mujeres extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses hasta que finalmente el reino se dividió. Y ese fue el gran problema, hermanos, en el pueblo de Israel. Israel andaba como un pueblo que era un puño, 12 tribus que eran totalmente una sola cosa. Y después de ver cómo este hombre comienza a negar a su Dios con sus actitudes, entonces el pueblo de Israel se partió y se dividió. No, por favor. La Biblia dice que hay una forma de que usted pueda tener una sabiduría especial. La Biblia dice, para los llamados, ya pueden ser judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, Cristo
muchas veces hemos visto como recíbelo y Él te va a cambiar, acéptalo y Él te va a salvar, pero ese es solo el comienzo. La Biblia dice que Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la puerta. Y está bien, Él es la puerta donde uno entra, pero ahí no se quedaron sus palabras. Él dijo: el que por mí entrare, entrará a pastos y hallará campos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la puerta no es el fin. La puerta es el principio de una vida de sabiduría que tú tienes que pedir. Cristo no solamente es poder para salvarte, Cristo es sabiduría para aprender a vivir. Y este libro está lleno de sabiduría. Este libro está lleno de principios para que tú puedas comenzar a seguir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere y enseñarte que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuánto lees de la Biblia? ¿Qué sabes de la Biblia? ¿Cuántos versículos de la Biblia te aprendes? ¿Cuántas cosas tienes escritas de la Biblia? Un cuaderno aparte, un blog de notas que tú vas revisando, chequeando. ¿Cuántas veces escuchamos podcasts que tienen que ver con cosas de la fe, música cristiana, que realmente alimente tu alma y tu espíritu? Y cuando nosotros no creamos ese ambiente de comunión con Dios, entonces lo que hacemos es, tal como hizo Salomón, abrimos nuestro corazón, quizás no a mujeres, no a reinas, no a sexo, pero le abrimos nuestro corazón a otros dioses, al Dios de la indiferencia, al Dios de la rebeldía, al Dios de la depresión, al Dios del capricho, al Dios del orgullo, pensando que haciendo tu voluntad, tú puedes hacer las cosas y que nadie te puede enseñar, porque tú ya sabes cómo hacer las cosas en tu vida. Y cuando tú piensas así, estás equivocado. Porque todos los seres humanos necesitamos corrección. Y si este hombre que sabía más que tú y que yo, si este hombre que era más sabio que tú y que yo, si este hombre que tenía más poder que tú y que yo, no supo cómo manejar su propia vida, entonces es muy probable que nosotros tampoco sepamos cómo hacerlo. Un profeta nos tiene un mensaje para nosotros que te lo quiero transmitir el día de hoy. Uno más, por favor. Así dice el Señor. Jeremías: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. El que se quiere gloriar, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque de estas cosas me complazco. ¿Quieres tener sabiduría? Entiende y conoce qué es lo que quiere Dios para ti. Y para un ratito de hacer cosas y comienza a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Tú sabes que la Biblia dice que tú eres una obra de Dios. Y tú sabes que la palabra obra en la Biblia, en el griego, significa literalmente poesía. Eso quiere decir que con cada uno de nosotros, con tu vida, Dios está escribiendo una poesía. Dios se ha inspirado y está escribiendo algo especial para ti. Tiene un proyecto, un plan con tu vida. ¿Okay? Y nosotros muchas veces desmerecemos todo lo que Dios quiere para nosotros. Y así como a veces un padre quiere que su hijo sea de una manera, que tenga una profesión, que tenga ciertas cosas, y a veces ve que no puede lograrlas, de la misma manera, el corazón de Dios es que nosotros podamos lograr todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros en Cristo Jesús. Amén. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿estás en tu vida, en tu día a día, en tu caminar, en modo hacer o en modo ser? Cada vez que abras los ojos, no te preguntes qué tengo que hacer hoy. Lo primero que tienes que hacer es: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su riqueza, ni en su poder. Alábese en esto el que quiere ser sabio, en conocerme y en entenderme quién soy yo. Así que ponte en esa fila y póstrate delante de Dios y dile: Señor, acá estoy yo, así como estoy, con esto, sintiendo esto, queriendo esto, con esta pelea, con este capricho, con esta duda, con este pendiente, con este rencor, con esta cosa que tengo en mi corazón. Aquí estoy yo y te dejo todo lo que yo soy. Y la Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. La Biblia dice que si tú le honras, Él te va a honrar. Y la Biblia dice que si tú te preocupas más en ser que en ser, entonces vas a poder terminar tu carrera con gozo.
el apóstol Pablo le escribe la última carta de su vida a un muchacho llamado Timoteo. Y en segunda de Timoteo, en los capítulos finales, ¿qué harías tú si tuvieras que escribir las últimas palabras a alguien antes de morirte? ¿Sabes qué escribe Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he terminado la fe. Por lo demás me está contada la corona de justicia que Dios ha prometido a todos los que le aman. Esa es la forma de terminar la vida. Y esa es la forma en que Dios quiere que tú termines la tuya. Cuando tú te vayas de este mundo, ¿qué va a pasar? Yo te voy a asegurar algo. Nadie se preocupó porque tú te levantabas temprano. Nadie se preocupó por todos los desayunos que tú preparabas. Nadie se preocupó por los overtime que tú hacías. Yo no escuchaba a nadie en un velorio que diga, yo agradezco a mi papá por el overtime que hacía en su trabajo. Jamás. ¿Sabes por qué se preocupan? Por lo que veían en ti, por la forma en que reflejabas a Dios, por la forma en que los hacías sentir, y el esfuerzo, y los trabajos, y los empeños, y la forma que muchas veces tenías que agachar la cabeza para llevar el pan a la casa. Nadie lo va a recordar, porque tenemos que ser antes que hacer. Y que Dios te dé sabiduría para que terminemos nuestra vida así. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oremos juntos, por favor. Yo te pido en esta mañana que si algo se movió en tu corazón y te diste cuenta que algo tienes que arreglar, y ese algo es volver a Dios, entonces hoy día ores conmigo y renueves tu compromiso de seguir a Dios. Quizás ya mucho tiempo hemos jugado a ser religiosos, a venir a una iglesia, pero eso no basta. Dios no quiere que tú vengas, Dios no quiere que tú ofrendes, Dios no quiere que tú colabores, que tú participes. Dios quiere tu corazón. Y después que le des tu corazón, lo demás viene encima. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, en esta mañana he escuchado y he entendido que me dedico a hacer muchas cosas. Y quizás lo hago con la mejor de mi voluntad y por las responsabilidades que tengo. Pero tengo tan poco tiempo que paso contigo. Tengo tan poco tiempo en que conversamos, en que hablamos, en que aprendo de ti, en que me dejo aconsejar. Y me dedico tanto a hacer que me he olvidado de lo que soy en ti. Hoy día te pido perdón y renuevo mi pacto contigo. Y Señor, desde que abra mis ojos, yo te prometo que lo primero que voy a hacer es colocarme en esa fila de hijos tuyos que todas las madrugadas se ponen ante ti y te dicen, aquí estoy, Señor, heme aquí. Así que te pido por cada uno de mis queridos hermanos y por aquellos que deben de escuchar este mensaje. Y te pido, Señor, que nos quites todo eso que el mundo nos ha metido, que es que tenemos que tener logros y éxito para darle sentido a la vida. Y el éxito en la vida es encontrarte a ti. Los logros en la vida se logran cuando te tenemos a ti en nuestro corazón. Disfrutamos a plenitud la vida cuando tú vives en nosotros. Así que hoy día, Señor, nos agarramos de ti y esperamos que los días que vienen por delante sean días en que aprendamos a vivir delante tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Así puesto de pie, vamos a tener una última alabanza, por favor.